Hola, bienvenidos a Cine Esperanza, el show de los cinéfilos cuarentones en el que un par de señores que crecieron con los vikingos de casco de cuernitos los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Northman de Robert Eggers. Bienvenidos sean otra vez. Una vez más estamos aquí reunidos para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. El día de hoy traemos una película recién estrenada, fresquita, todavía tostadita y con aroma a pan caliente. La película es The Northman. El director es Robert Eggers. Yo tenía muchas ganas de ver esta película y no voy a ser hipócrita. Estaba muy influenciado por la serie de Vikings, de vikingos. La verdad es que esta serie tiene muchos altibajos y sobre todo las últimas temporadas ya no son tan buenas, pero está lo suficientemente interesante y las primeras temporadas son tan buenas que cargan con el resto, con todos los defectos. Y sí había de mi parte un cierto interés porque Robert Eggers dijo o mencionó en varias ocasiones que la serie de Vikings no había retratado con fidelidad o que no había reconstruido bien a los vikingos y pues quería verlo. También es que este director Robert Eggers es una persona que ha trabajado mucho el género del terror, pero al mismo tiempo ha creado películas que son que rompen los esquemas del género. Y, por ejemplo, la primera película de él que vi, que es The Witch, con dos Vs, The Witch o The Witch del 2015, esa película es también una reconstrucción de varios textos históricos y una recreación basada en fuentes primarias de la época de la colonia estadounidense y da mucho miedo, pero al mismo tiempo es una película fascinante, es una película que no es evidente, que con toda facilidad pudo ofrecer mucho sexo, mucha carnalidad y se retuvo, se abstuvo de venderse fácil. Podía haber enseñado sangre y pudo haber enseñado muchas cosas desagradables y no lo hizo. La película es aterradora porque las situaciones, porque la fotografía, porque el montaje, porque la música, porque los actores, porque el guión, porque todo está bien armado. Y esto lo volvemos a ver, él demuestra que no es un improvisado, que es una persona que es producto de una intención intelectual. En El Faro, otra película de terror que también puede ser muy confusa, pero que tiene una carga emocional muy Lovecraftiana, igual que es una película que pudo haberse vendido fácilmente, que pudo haber sido muy evidente, que pudo habernos puesto monstruos con toda la facilidad o demonios o fantasmas, o pudo haber sido en la cara, pero la película decide que no, la película decide construir un ambiente hostil, una historia que es difícil, es una película que no es nada complaciente con el público tiene que esforzarse, tiene que poner atención y tiene que soportar el viaje emocional que representa esta película y claro, siempre se ha apoyado en actores buenos. Él es quizá, no voy a decir que es el que el que descubrió a Anya Taylor-Joy, pero yo la conocí ahí y yo creo que es la primera persona que le dio un papel relevante en su carrera. Tenemos también a Willem Dafoe, que Willem Dafoe hasta de duende de Santa Claus lo hace bien, es un actor muy
muy bueno, muy profesional. Y tenemos a Robert Pattinson también, que ha sido vilipendiado muchas veces, pero que es un actor que sabe responderle a su director y que sabe ser un buen actor. Y en esta película, en El Norteño de Northman, la cosa no es muy diferente porque de entrada el guión es una coescritura entre Robert Eggers y el sueco, el islandés, perdón, Sion. Espero pronunciarlo bien, S-J-O-N, Sion, o Sion, no sé. Es una persona que yo nunca había escuchado, un nombre que nunca había oído, pero me enteré investigando que es el guionista de Dancer in the Dark. Bailando en la Oscuridad se llamó en México, es una película del 2000 dirigida por Lars von Trier y estelarizada por la cantante Björk. Una película que es un viaje emocional tan destructivo que hizo que Björk se alejara para siempre de la actuación y decidiera no volver a hacer cine. Sin embargo, aquí regresa, cosa que es muy agradable y se agradece. Y este guión tiene esas cualidades, épicas y literarias de un buen guión, de una persona bien documentada en literatura, en sagas islandesas, nórdicas, eh, las historias de los daneses, las historias de los viejos vikingos. Y también se apoya en un reparto de primera. Particularmente tenemos a Alexander Skarsgård, que tiene denominación de origen, es un actor de origen sueco, cuya familia de actores, todos, tiene muchas tablas en teatro y en cine. Sus hermanos han hecho cualquier cantidad de obras. De hecho, uno de sus hermanos participaba en la serie de Vikings y era probablemente el personaje más querido de la serie, Floki. Otro hermano de él hace cine de horror, hizo la película esta de It. Su padre trabaja en muchas películas de autor y de arte, ha sido un actor que ha trabajado mucho con el mismo Lars von Trier y además también hace películas comerciales porque el señor también le gusta hacer cine convencional, particularmente en el universo Marvel aparece como, no recuerdo el nombre de su personaje, pero es este científico doctor que aparece en las películas de Thor. Entonces es una familia de abolengo, ¿no? Nicole Kidman, que es una gran actriz que ha trabajado con los grandes, es una actriz que tiene el honor de de haber trabajado en la última película de Kubrick. Tenemos a otro actor, Claes Bang. Yo este señor no lo conozco y no me voy a echar ningún sapo, pero en la película funciona, trabaja muy bien con Alexander Skarsgård y con Nicole Kidman, funcionan muy bien los tres. Ethan Hawke, que es un actorazo, no tiene un abanico dramático muy amplio, pero sí tiene sus zonas en las que es muy bueno, en las que tiene maestría, domina muy bien cierto tipo de personajes y este le queda muy bien. Tenemos a Anna Taylor-Joy también en un papel un poco más un poco fuera de lo que suele hacer, más sexuado, más fuerte, un poquitito menos del lado de la víctima y un poquito más hacia una mujer activa. Y por supuesto, Willem Dafoe. Es una película que se apoya entonces en un buen guión, en una buena fotografía, una buena dirección. La producción está impecable. Me parece que no puedes pedirle más. Ahora, hay detalles que quizá me gustaron menos, hay pequeños elementos, sobre todo pequeños factores en lo que tiene que ver con la acción de la película. A lo mejor los personajes son tan literarios, son personajes tan arquetípicos que a veces uno le hace falta un poquito ahí de salsa, pero la verdad es que es ese tipo de película, es una película que tiene personajes arquetípicos. Fernando y yo lo platicamos con nuestro amigo Alejandro Borduin,
él sí que es la persona con la que ustedes deben dirigirse para este tipo de información, pero efectivamente es una película que nos recuerda a los textos y a las sagas antiguas en los que los héroes no son profundos, son personajes simples en situaciones complicadas, son personajes que hacen lo que tienen que hacer porque lo tienen que hacer, porque el deber. Entonces me parece que se justifica en general. Creo yo que el rubro que mejor les queda es la narrativa. La película maneja una fotografía y una narrativa visual muy bien lograda, muy onírica, muy surrealista a momentos, que inmediatamente nos remite a Beowulf, que inmediatamente nos remite a la saga de Egil Skallagrímson, a Ragnar Lodbrok, a todos estos personajes de las sagas y de las leyendas nórdicas, pero también medievales, a toda esta literatura antigua, ¿no? En la que los héroes son héroes arquetípicos. Me parece que en general salí muy satisfecho. También es importante recordar que está inspirada en las mismas leyendas que inspiraron a Shakespeare en su Hamlet, por lo que no es una adaptación de Hamlet, es una adaptación de las historias que inspiraron el Hamlet original. ¿Tú qué me dices, Fernando? ¿Qué opinas? ¿Cómo la viviste? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Yo en lo personal también tenía muchísimo interés en ver la película porque pues las primeras dos películas de Robert Eggers me parecen fantásticas. O sea, la película de The Witch me parece un peliculón. Tiene un presupuesto muy bajo, pero me parece que está utilizado de una manera tan inteligente que parece que es una película más cara, y es una película con una atmósfera que te absorbe y que no te suelta hasta el último segundo, eh, provocando mucha tensión, una tensión sofocante. Y lo mismo puedo decir de la segunda película de Robert Eggers, El Faro, The Lighthouse. También es una película que te atrapa desde un principio, con la atmósfera, con los personajes, con la historia, con los diálogos. También es una tensión sofocante la que se siente. O sea, está, es un manejo estilístico de un director muy joven, pero que sorprende con su ópera prima, y con su segunda película sorprende el dominio que tiene del estilo, de la narrativa, de manipular las emociones del espectador de una manera impresionante, intensa. Y sí tenía yo muchas expectativas de ver The Northman. Debo decir que pues no es una película que no me resultó tan intensa como creí. Los trailers me mostraban ciertas imágenes que me daban me hacían esperanzarme que la película me iba a tener igual de atento, igual de interesado, igual de intrigado, este, igual de confundido, igual de estresado que el Faro y la Bruja. Desafortunadamente no, este, no sé por qué sentí un poquito débil en la película en cuanto a eso, en cuanto a la tensión, en cuanto a el drama, en cuanto a pues sí, básicamente la tensión, la fuerza dramática de la película no me resultó tan intensa
como en las dos películas anteriores de este director. Sin embargo, estilísticamente, pues sí es una película apabullante, ¿no? Es una película impresionante, con un manejo del estilo al que ya por tercera vez nos muestra Robert Eggers, y que también me parece muy interesante, como tú dices, Paquito, que es una película que está narrada al estilo de las sagas, de las antiguas sagas nórdicas, de esas historias que inspiraron la obra de Hamlet, con personajes arquetípicos y que justamente como tú mencionas a nuestro amigo Alejandro Borduin, que nos hizo, por lo menos a mí me hizo ver que la película, que los personajes que se aventó un riesgo bastante alto Robert Eggers, haciendo personajes sin contradicciones, es decir, personajes que no son, que no tienen, no son complejos, no tienen contradicciones esenciales, ¿no? Sino que dicen que van a hacer algo y lo hacen. No hay ninguna contradicción en ellos, y nadie le niega nadie le niega al personaje principal su derecho a la venganza, a pesar de que pues él ha hecho cosas igual de crueles en las batallas, y entonces pues es una película que tal vez por eso resulta un poco cansada, porque sí hay traiciones y todo, pero tal vez por eso me pudiera a mí a lo mejor haber resultado un poco cansada, porque sí es muy literal, ¿no? O sea, muy al estilo de las sagas este, nórdicas, o sea, de los relatos míticos, épicos, en el que los héroes pues no tenían contradicciones, ¿no? No es como la novela moderna o posmoderna a la que estamos acostumbrados, ¿no? Este, También debo mencionar otra cosa que me decía Alejandro Borduin, que ya ha participado ya en este podcast, y que me decía que esa misma crítica se le hizo a Tolkien, a J.R.R. Tolkien, cuando escribió El Señor de los Anillos, que los críticos decían que los personajes pues eran totalmente simples, como de cartón, que no eran como la novela moderna de esa época, en los que los personajes tenían contradicciones esenciales y conflictos, eran complejos. No, eran personajes totalmente arquetípicos, simples, en un mundo muy complejo, muy simbólico. Yo no he leído El Señor de los Anillos, pero es lo que me dice nuestro amigo Alejandro, y es lo que Paquito me podría confirmar. Pero que dicen que en su época fue una crítica que se le hizo a Tolkien, es que los personajes son muy simples, y Tolkien pues lo que pretendía hacer era un relato con personajes del tipo de la mitología en la cual estaba inspirado El Señor de los Anillos. Entonces, lo que me hizo ver nuestro amigo Alejandro fue que fue un riesgo muy alto el que corrió Robert Eggers al aventarse un tirito así, con una película tan épica, con un presupuesto tan alto, con un espectáculo impresionante, ¿no? Y unas secuencias como místicas que también te llevan por unas atmósferas interesantísimas, pero con personajes totalmente simples, totalmente pues arquetípicos, que son como los de El Señor de los Anillos, ¿no? O como los de las mitologías antiguas, en lo que estoy de acuerdo con Alejandro es que me decía, la trilogía del Señor de los Anillos sería insoportable si estuviera narrada de ese modo, o sea, serían unas películas cansadísimas, y lo que hizo Peter Jackson con su esposa pues fue muy interesante, hacer personajes con contradicciones, con conflictos internos complejos, para El Señor de los Anillos, para que sí fuera una película digerible, ¿no? Lo cual me parece un logro impresionante. Pero en el caso de The Northman, pues sí, pues son 2 horas, me parece 2 horas y media tal vez de la película, en la que vemos personajes totalmente con un código de valores que tienen y que cumplen.
y eso me parece muy interesante. No, estoy de acuerdo contigo, Paquito, que una vez platicamos, cuando recién habíamos visto la película, platicamos y me dijiste que no es la película que más te gusta de Robert Eggers, y yo estoy de acuerdo también, sí, no es mi favorita. El Faro, y también platicábamos lo que me decías, ¿no? Que te esperabas algo más, te hubiera gustado más algo en el estilo de La Fuente de Darren Aronofsky, ¿no? Una película mucho más mística, mucho más esotérica, simbólica, y luego, pero pues para practicar lo que predicamos, pues sí, no podemos quejarnos porque la película no nos dio lo que esperábamos, sino más bien, pues se debe hablar de la película por lo que sí otorga, y pienso que lo que sí otorga es una reconstrucción, como una recreación impresionante de todas estas sagas nórdicas, eh, con un estilo brutal, eh, que sí, que definitivamente vale mucho la pena seguir viendo la obra de este cineasta Robert Eggers. Y te devuelvo el micrófono, Paquito. Bueno, la verdad es que yo pienso que sí, efectivamente, como mencionaba Fernando, nosotros decimos que una película no se puede juzgar por lo que uno quisiera que fuera, sino por lo que es. Yo la vi con la expectativa de una película muchísimo más cargada al cine de arte, porque venía de ver El Faro, ¿no? O sea, El Faro es una película para nada complaciente, y esta película es un poquito más flexible en ese aspecto. Y me parece muy, pues no sé, como muy flexible, o no quiero usar esa palabra, siento que no estoy expresándome bien. Quiero decir que me parece que es complaciente, es un poco más complaciente que otras películas de él, pero también es verdad que es una película con un presupuesto muchísimas veces más amplio, que tiene que apelar a un público más amplio. Y no lo hizo mal, no lo hizo ni siquiera medianamente mal, lo hizo muy bien. Es una película que tiene eh, tablas, que tiene oficio, está muy bien realizada, es, como dijo Fernando muchas veces, atrevida, y cumple lo que ofrece, y eso se me hace digno de aplaudir. Yo pienso que es la clase de película que puede ver alguien que quiere empezar a ver un cine más exigente, pero al mismo tiempo es una película, comercialmente hablando, satisfactoria. Hay un par de escenas ahí de pelea, por ejemplo, hay una pelea con un esqueleto gigante, hay escenas que hasta parecieran salidas del taller de efectos de Harryhausen, pero están bien, están padres, están atractivos, me gustan, lo disfruto. Es muy lisérgica porque pues los vikingos eran adictos a los hongos alucinógenos, bueno, no adictos, pero afectos a los hongos mágicos. Y por supuesto que toda la escena en la que aparece Björk es una sola secuencia, pero aparece como una vidente, es maravillosa, nos transporta, o nos describe un universo como lo percibe una persona de esa época, un universo mágico que mitad a través de la ignorancia, pero también mitad a través de los enteógenos, y también reforzado por unas creencias religiosas muy enraizadas, pues se convierte en una realidad mágica, 100% mágica. Y yo pienso que no es un trabajo fácil, que no era una tarea fácil, es algo que se le debe reconocer al director, y sobre todo me intriga saber qué sigue, porque
también recordemos otras películas del estilo de directores consagrados que no salieron tan bien. Por ejemplo, a mí, Noah, la de película de, creo que también es de Aronofsky, para mí fue súper aburrida. No le encuentro razón de ser, no le veo ninguna motivación artística ni intelectual. Me parece que es una película que ni siquiera como película comercial entretiene, y realmente se me hace que fracasa en todos los niveles. Es, por supuesto, una apreciación basada en mis propios perjuicios. A lo mejor habrá quien le guste, pero yo no veo por qué habría de gustarle. Me gustaría que me expliquen por qué les gustaría una película como esa, pero es un director que era consagradísimo y de repente, tómala, dio un paso atrás muy grande. Pero es el mismo director que hizo la del Cisne Negro, que también es una fábula muy interesante y como está muy bien narrada. Entonces yo pienso, ¿qué sigue para este hombre? Sobre todo porque hasta esta película se había dedicado a hacer un cine más hacia el lado del horror, y creo que esta película rompe con eso. Pero bueno, es cuanto, Fernando. ¿Tú qué quisieras compartirnos como comentarios finales? No, pues que me parece muy interesante la comparación que haces con Aronofsky, con Darren Aronofsky. Él fue un cineasta que estuvo cerca de hacer una película de superhéroes, ni más ni menos que de Batman. Aronofsky escribió un guión junto con Frank Miller, el famosísimo escritor el creador de los cómics de Sin City, que fueron llevados a la fama mundial gracias a la película dirigida por Robert Rodríguez. Entonces, Frank Miller, que también ha escrito ya algunas novelas gráficas de Batman, incluida una que se llama Batman Año 1, y entonces, inspirado en este guión, Frank Miller y Darren Aronofsky, director de, como dices, de cine de arte, ¿no? De cine muy de bajo presupuesto y que también es un cine muy entretenido, sabe cómo emocionar y entretener al público que va en busca de películas comerciales, pero que no dejan de ser películas independientes de bajo presupuesto y muy de autor y muy interesantes las de Aronofsky, que no hizo una película de Batman, pero que sí hizo una película palomera inspirada en un cómic que él mismo había hecho que se llama Noah, o sea, Noé. Él sacó el cómic de Noé, eh, que me parece que plantea una premisa muy interesante, que es ¿qué pasaría si Noé decide que la raza humana no debe sobrevivir? ¿Qué pasaría si Noé decide que su misión es salvar a todas las demás especies, incluido el reino animal, pero excluyendo a esta especie del reino animal llamada Homo sapiens, ¿no? Y me parece que era una premisa muy interesante, pero que cae en una película fallida. O sea, es una película palomera, eh, que a mi parecer, a mí me gusta mucho a nivel estilístico la película. Todo lo visual, todo lo auditivo, la música, las actuaciones. Me gusta mucho el ritmo que maneja Aronofsky, pero sí es una película que como que cae, ¿no? Que como que es, como dices, como bien dices, Paquito, es un paso atrás. Entonces, yo pienso que The Northman de Robert Eggers es mucho más sólida, pienso que es mucho más sólida, y no es tan palomera. Sí creo que sí es como más complaciente con el público que le gusta ver superproducciones de cine de acción, pero me parece que no es una película palomera, mientras que la de Noah
Noé de Aronofsky, creo que sí fue ya de plano cine muy comercial, que no le salió tan bien, y después regresó al cine de arte con la película de Mother, que me gustó mucho. Entonces también mis comentarios finales serían que también estoy de acuerdo contigo, Paquito, que es muy interesante saber qué sigue para Robert Eggers, si va a regresar a películas más pequeñas. Se habló mucho durante la campaña publicitaria de Northman, se habló mucho de la intención de Robert Eggers desde hace muchos años de dirigir un remake de Nosferatu. Y aquí en este podcast ya platicamos sobre el remake, el primer remake de Nosferatu, dirigido por el maestro Werner Herzog. Y se ha hablado mucho, ¿no? Ha causado polémica la noticia de que Robert Eggers quiere hacer un otro remake de Nosferatu y que tiene pensado a Willem Dafoe como para interpretar al vampiro, pero también, digo, Willem Dafoe ya interpretó a Max Schreck y a Nosferatu en esa película interesantísima de La sombra del vampiro. Se me haría un poco extraño que ahora el segundo remake de Nosferatu dirigido por Robert Eggers otra vez fuera Willem Dafoe, pero no le niego que es el actor perfecto. Entonces a mí en lo personal sí me interesaría mucho ver esa película, y si no, pues sí me gustaría ver otra película así como más filosófica, más intelectual de Robert Eggers, porque me parece que se le da muy bien y ya tuvo su acercamiento al cine de acción, y yo sí, en lo personal, yo no quisiera verlo entrar en el mercado del cine palomero, porque creo que tiene mucho que ofrecer en el cine más intelectual. Y esos serían mis comentarios finales, Paquito. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros y por compartir los micrófonos. Siempre es un honor y un gusto. Agradecemos, como siempre, a los sospechosos comunes que nos escuchan todo el tiempo, a todos esos amigos que invierten su tiempo para escucharnos, ya sea mientras lavan los platos, mientras trapean, mientras manejan al trabajo. Estamos tratando de hacer estos programas más sintéticos para que puedan compartimentalizarse más con las labores del hogar. Le agradecemos muchísimo a Carolina, que está aquí siempre permitiéndome trabajar y dándome este espacio para poder estar con ustedes. Me da permiso. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo los que comentan con nosotros. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Spotify, aunque nomás nos escuchan pues una persona en Spotify, pero pues yo les sigo subiendo para que no digan que no les cumplo. Estamos también en Facebook y pues nos gusta mucho que opinen y que platiquen con nosotros. Yo me despido y hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!